Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Ahora voy yo, ¿sí? Bueno, se pueden sentar, se pueden sentar, se pueden sentar. Tenemos un gran panel y a una distinguida invitada. La doctora Cristina Armella, presidenta honoraria de la Unión Internacional del Notariado Latino. Es un placer tenerla aquí en Frente a Frente esta mañana. ¿A esta hora se levanta en Buenos Aires o en la ciudad donde vive? No. ¿O un poquito más tarde? Es un poco más tarde. Desde que llegué aquí a mi querida Tegucigalpa, me están haciendo madrugar. Demasiado. Bueno, es un reclamo. No. Con mucho cariño. Yo sé. Pues acompaña a la doctora Cristina Armella. ¿Saben qué? Sus más de 30 años de ejercicio profesional, su labor al frente de la Academia Notarial Americana y su dilatada experiencia como rectora de la Universidad Notarial Argentina avalaron la elección de esta dama, de esta profesional, Cristina Noemí Armella, como la primera presidenta de la Unión Internacional del Notariado para la legislatura 2020-2022. Enero, diciembre, 3 años. 3 años. 3 años difíciles, pandemia. Ah, sí, Yo me imagino. asumí el 1 de enero del 2020 y el 11 de marzo se declaró la pandemia del COVID. Ya nos va a contar un poquito de esa experiencia. Acompañan a la doctora Cristina Armella los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los y las magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Odalis Nájera, bienvenida, abogada. Muchísimas gracias. Y lo siento por su hermano. Hoy mi esposa me dijo, ¿sabes que se le murió el viernes pasado el hermano a la abogada Odalis Nájera? Lo siento de veras. Gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias por el espacio, al pueblo hondureño que nos sigue, que sé que en los 4 puntos cardinales de Honduras nos ven. Así es. La magistrada Gaudí Bustillo. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Renato, un placer saludarles y gracias por la invitación. Y el magistrado Nelson Danilo Mairena. ¿Qué tal, abogado? Muy buenos días, Renato. Es un placer estar en su programa, contar con la presencia de la doctora Armella con nosotros y hablar del notariado y de la seguridad jurídica en Honduras. Mire, ya tengo 45 años de ejercer el periodismo, 10 años en deportes. Sé que a ustedes les fascina el fútbol en Argentina. Es increíble la pasión de los argentinos por el fútbol. Es increíble, pero qué bonito, el fútbol es bello. Y el resto de años en prensa general. Y como yo conozco a nuestra gente, la idiosincrasia de nuestra gente, seguramente están en este instante viendo, vamos a ver qué tema tiene Renato para hoy. Algunos pujan, el pujar en Honduras es... y habla mucho, habla que 1000 palabras. A algunos les parece interesante, pero como digo, yo conozco la idiosincrasia de nuestro pueblo, como es con la televisión nuestro pueblo, con la radio, con los medios digitales, con los medios escritos. Me voy a poner de pie para que entiendan y comprendan el alcance que va a tener este programa. Tiene que ser así, tantos años en esto que uno se vuelve agudo. Lucecita Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver.
esta es la pregunta. Es un tema bien amplio, pero esta es la pregunta. Luz. Para usted, ¿cuáles son los errores más comunes de los notarios hondureños? Esa es la pregunta de hoy. Correcto, pero mira, que tiene bastantes aristas esto. ¿Alguna vez usted se enojó con un notario? ¿Sabe si algún notario ha cometido algún error premeditado o por omisión que ha afectado sus intereses? Y yo quisiera que me ayudaran hoy, que me lo digan brevemente, ¿A dónde tiene la gente que comunicarse, que contactarse o que enviar los mensajes, Luz? Puede hacerlo a través de dos medios. WhatsApp 9773-6065, guarde el número para que pueda enviar su opinión. Y también a través del post que estará publicado en unos segundos en Frente a Frente HN en la cuenta en X. A través de esos dos medios. Y por favor no crean que el programa solo es para atacar a los notarios. No, para nada. Es para conocer los alcances del notariado. Pero esto que ha escrito y socializado Lucecita es para que la doctora Cristina Armeya tenga una visión de qué se piensa aquí del notariado. Sabemos para qué es el notariado, sabemos qué es el notariado. Y si no tenemos claro el concepto notariado, ya en unos minutos los panelistas se los van a explicar. Me gustaría que me escribieran para tener una visión, la percepción de qué piensan ustedes del notariado. Si algunas veces han dicho, ¿qué notario este? ¿Qué notario este? Yo creo que no solo aquí cometen errores los notarios, ¿verdad? Que conste, hay notarios muy buenos, aquí tenemos notarios muy buenos aquí en el panel. Lo que quiero yo es enganchar a la gente con el tema, que será un tema que necesitamos ampliar el conocimiento. ¿Qué tal la imagen que tienen de los notarios los argentinos? Excelente. Excelente. Como en todos los países donde se ejerce el notariado de tipo latino. Son 92 notariados en 92 países en 5 continentes. Eso dice mucho. No, correcto, así es. Pero así como hay malos políticos, hay malos médicos, hay malos notarios, poquitos. Hay buenos periodistas, hay malos periodistas. Por eso. Mire, yo sabía que el título del programa iba a ser muy sugerente. Pero por eso dije, yo conozco la idiosincrasia de mi pueblo para garantizar audiencias en función de ampliar el conocimiento. Muchas veces utilizamos esta herramienta. Y ya verá usted los comentarios que llegan. Excelente. Pero claro, hay muy buenos notarios. Y como usted lo dice, así hay buenos periodistas, buenos médicos, malos médicos y de todo en la viña del Señor. Así es, somos humanos. Esta es una estrategia mía para que Muy en este momento inmersos en los problemas políticos, electorales, ¿sabe usted que un vicecanciller de Honduras anoche en nuestro noticiero estelar presentó la renuncia porque no está de acuerdo con la política exterior de Honduras en torno a Nicolás Maduro? Aquí nuestro gobierno quiere a Nicolás Maduro y dijo el canciller, yo no estoy de acuerdo con eso. Y presentó la renuncia en público y hoy la va a oficializar a las 12 meridiano a la presidenta Xiomara Castro. Entonces, como hay ese tipo de temas, hay una tensión en el ambiente político electoral de Honduras para las elecciones del 30 de noviembre, son los temas que están predominando en el panorama. Entonces, tenemos que introducir algunos elementos sobre un tema que los hondureños debemos conocer a fondo. ¿Cuántos somos los notarios? ¿Cuántos son los notarios en Honduras, magistrada Nájera? Reportamos a la fecha en promedio 2.000 notarios. 2.000 notarios. A nivel nacional. 2.000 notarios. Sí. Inscritos. ¿Y cuántas denuncias se reciben contra los notarios? Últimamente bastante, sobre todo en tema migrantes. El Tribunal de Honor de la Unión de Notarios de Honduras registra una cifra más o menos que no quisiéramos que fuera tan elevada, pero sí las hay justamente con la niñez transfronteriza. Correcto. Entonces ahí hay que poner cuidado. Pero en términos generales el notariado hondureño es bueno, es un notario fuerte, es un notario fortalecido,
como bien lo dijo acá la doctora, tenemos notarios que no son apegados a la ética y a los estándares y a los principios que deben regir el notariado, pero son mínimos, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, debemos de privilegiar las buenas prácticas notariales. No, correcto. Que yo comencé por el lado más difícil, pero igual quiero que el auditorio de toda la mañana se mantenga firme, porque seguros hay muchos televidentes que andan buscando, vamos a hablar si están hablando de Narrala, si están hablando de Xiomara Castro, si están hablando de Rixi Moncada, de Salvador Narrala. Vamos a ver dónde hay fútbol. Vamos a ver qué asesinatos u homicidios múltiples hubo ayer. Entonces, conociendo a la teleaudiencia, tiene que andar uno adelante. Claro. Pero lo siento. Tiene que haber diversidad de temas. Lo siento, doctora. Yo creo que es interesante plantearlo desde ese punto de vista, porque moviliza a quien está escuchando y también les da la oportunidad de conocer la verdad. Correcto. Porque no tenemos por qué plantear una situación idílica cuando realmente no existe, pero tampoco el porcentual de quejas puede oscurecer lo que el ejercicio de la función pública notarial le da a la comunidad. Claro. Por lo cual me pareció brillante su propuesta. Y vamos a estar esperando a ver lo que dicen la teleaudiencia. Ya comenzó a escribir la gente, Lucecita ya nos va a hacer un resumen de lo que la gente piensa. Usted sé que intentó hablar hace algunos segunditos, con mucho gusto le escuchamos, magistrada Gaudí. Yo pienso que la diversidad de los temas es importante, Renato, porque vivimos en una sociedad que hoy por hoy sigue polarizada. Y ciertamente la figura del notariado es una institución del Estado que garantiza esa seguridad jurídica de la que todos los hondureños deseamos tener. Y para garantizar esa seguridad jurídica, el pueblo hondureño tiene que conocer de esas instituciones que garantizan, y aquí estamos los representantes, como Corte Suprema, desde la Sala de lo Civil, con la Contraloría del Notariado y la Unión de Notarios, que hace una labor insoslayable para que nuestros colegas tengan y puedan honrar esa función. Así que no vamos a desmeritar el tema de hoy, porque sí es necesario que la población hondureña conozca cuál es el funcionamiento y la importancia del notariado en Honduras. Claro, y ustedes saben que yo jamás haría un programa para demeritar, para debilitar a un gremio, no, nunca. Garantes de seguridad jurídica. Somos garantes de seguridad jurídica. Imagínense ustedes, sí, son garantes de la seguridad jurídica. Sí. Y que alguien por un error o con premeditación no haga bien las cosas en el notariado, el daño que causa. Muchísimo. Sí, claro. Abogado don Nelson Danilo Mairena. Sí, es realmente un placer para la Unión de Notarios, pero también para la Corte Suprema de Justicia, el hablar del tema notarial. Y como usted bien lo planteaba, Renato, sí hay malas prácticas, no las ocultamos, pero fíjese que como los notarios respondemos como a un corte transversal de la sociedad. Y bien se decía, así como hay notarios o profesionales en otras materias con errores, en el tema notarial también los encontramos y no los encubrimos. Pero fíjese que porcentualmente es un número bien pequeño, no llega al 2%. Lo que pasa es que el 2% hace tanto ruido que afecta en general el ejercicio del notariado, pero no llega al 2%, o sea, no llegan a 40, deben andar en unos 20, 23 notarios los que hacen ruido, que lo hacen incorrectamente, hacen una mala práctica, pero afectan la imagen general del notariado. Sí. Bueno, yo espero su reacción, porque ya es el momento de leer los mensajes, por favor, que eso es fundamental. Eso es fundamental. Y ya luego, las primeras dos preguntas mías en el programa: ¿cuál es la diferencia entre un país con un notariado fuerte y uno donde la función notarial es débil o inexistente? Pero antes de esa pregunta,
¿Por qué el notariado sigue siendo indispensable en un mundo cada vez más digitalizado? Me venía preguntando eso yo. Y si ahora todo es digital, casi todo es digital, y con la inteligencia artificial es increíble lo que nos está pasando. ¿Para qué necesitamos a los notarios? Preparémonos. Otra incorrección. ¿Cómo le voy a decir yo a ustedes? Prepárense. Lógicamente. ¿Qué me pasa a mí hoy? ¿Qué me pasa? Que está pensando como notario, Renato. Que está muy bien. Que piense Como ministro de fe. Por favor, Lucecita, la gente ha respondido y muchas gracias a la gente, porque esto yo lo necesitaba como un ejercicio para que ella tenga una percepción de qué piensan los hondureños de los notarios. Claro, la mayor parte son buenos. La mayor parte son buenos. Lo mío es una estrategia para iniciar el programa. Adelante, Luz. Escribe un televidente: prestar el protocolo y dar fe de cosas que no les constan. Prestar el protocolo, un error común. Y yo no sé si eso es error o un delito. Ya me lo van a explicar. Prestar el protocolo. Desde niño vengo escuchando yo eso. No, si es que ese notario presta el protocolo, no te preocupes. Sí. Vamos a ver. Otro mensaje: muy buen día, licenciado Renato. Si prestar el protocolo para hacer cosas incorrectas a sus colegas. Cito un ejemplo: protocolo de una donación de propiedad. El error más grave y perjudicial es autenticar documentación falsa. Autenticar documentación falsa. Yo no sé cómo se castiga eso a los notarios, pero eso es gravísimo. Autenticar documentación falsa. Y no sé si eso sucede en otros países. Yo creo que sí. Yo creo que también en otros países sucede eso, pero es un error común en Honduras. Otro mensaje: lo felicito por su programa, Renato. Tenemos notarios muy capaces y honestos en Honduras, pero la raíz de todos los males es el dinero. Primero cobran y nunca trabajan ni resuelven nada, como los médicos, albañiles, mecánicos, son todos iguales. ¿Dónde están los buenos notarios? Den nombres enlistados para ir a buscar y solucionar, escribe ese televidente. Otra opinión: creo que la pregunta debería ser: ¿estamos en tiempos de aperturar el notariado a los miles de abogados capaces que hay en Honduras? Actualmente lograr acceso a una fecha para poder afrontar el examen del exequatur es casi... Es casi misión imposible. Es casi misión imposible. Lastimosamente se necesita al amigo del amigo para poder lograrlo. Otro problema muy común. Yo conozco abogados. No, me dice Renato, sí, es que hay que tener cuello, dicen, para que le den una cita y poder optar a ser notario. Yo creo que todos los notarios y notarias aquí pasaron por esos problemas en el pasado. Creo que todos pasaron por eso. Si estaba un partido gobernando, los abogados de los partidos de oposición no tenían muchas facilidades para hacer ese examen. No sé si las cosas han cambiado, ya me lo van a explicar también. Continuemos, Luz, por favor. El mayor error actualmente es la falta de fe notarial. El notariado debe ser otorgado por las universidades y no por la Corte Suprema de Justicia. Los notarios autentican documentos confiados de su buena fe, ejemplo, traspasos sin que estén las partes firmando, de vehículos, salida de menores del país, etc. La mayoría de los carros en Honduras no tiene firma verdadera. Uno de los mayores problemas del notariado hondureño es el valor que un bachiller le da a la fe pública, ya que ellos son los que reciben los documentos, trámites y deciden recibirlos o no, desconociendo el valor y la responsabilidad que conlleva ser ministro de fe pública. El empleado y funcionario público debe ser capacitado sobre la fe notarial y el valor jurídico del mismo. 2.000 notarios inscritos. Urge democratizar el notariado. Somos casi 35.000 abogados. Es casi imposible hacerse notario en nuestro país y los panelistas lo saben. Felicidades a dos buenos notarios muy decentes como son la abogada Gaudí y al abogado Nelson. Mis respetos y su trabajo de magistrados aceptable, no encuentro errores en ellos, escribe ese ciudadano. Felicitaciones a las personas que han presentado sus renuncias. Lo importante es reconocer que nos equivocamos y no seguir errando. Éxitos a todos. Otra opinión.
Les saluda Alexander Garay. Los errores notariales más frecuentes en Honduras incluyen la entrega de documentos en blanco, omisión de formalidades, negligencia jurídica, falsificación de documentos y conductas éticas reprobables. Estas fallas comprometen la seguridad jurídica de los ciudadanos y pueden derivar en sanciones, nulidad de documentos y responsabilidad civil o penal. ¿Tienes más? ¿Unos 3 más? Porque me motiva y me alegra la reacción de las personas, no la reacción, sino las respuestas al llamado para que nos dieran sus comentarios sobre el notariado en Honduras. Las últimas 3, 4 personas que escriben. Respeto mucho la institución del notariado, pero un gran porcentaje de notarios en el país no estudian ni se actualizan. Tercerizan el trabajo al abogado y solo cobran por la firma. El Instituto del Notariado no audita, escribe este televidente. Otra opinión: el mayor error de los notarios es que confían las auténticas en cualquier tramitador. Deberían compartir responsabilidades, no debemos confiar en cualquiera. Firmar a ciegas y cobrar cantidades exorbitantes. Feliz Renato por la renuncia de ese vicecanciller traidor. Hasta Dios fue traicionado. Así que no es de admirarse. No, yo, ¿por qué voy a estar feliz? ¿Por qué debo estar feliz? Feliz el televidente, feliz por la renuncia. Ah, bueno, miren, está la defensiva uno en Honduras. Perdón, me disculpe el televidente, estamos a la defensiva en Honduras, con los nervios de punta. Bueno. Muy interesante la respuesta del público en general. Y diversas las respuestas, pero en principio cuando advierto que alguien se queja por la existencia realmente de un delito, por ejemplo, el dar fe como verdadero de algo que es falso, lo que debe hacer la persona que tiene ese concepto y que lo haya sufrido personalmente es utilizar los mecanismos de protección del notariado, que es la denuncia. Porque a veces un comentario que pudo haber sido una experiencia propia y quizás individual y aislada, se genera o se generaliza por ese comentario que es disvalioso. Yo le aconsejaría a quien sufre alguna de estas circunstancias que están muy cerca al delito, que lo denuncien. Lo denuncien ante el propio Unión Colegiada, ante los órganos de disciplina. Y justamente hablábamos en estos días de mi visita acá en Honduras de la sanción ejemplarizante. Quien no ejerce el notariado correctamente debe ser separado del cuerpo notarial. Y esto va a ser una solución que dará beneficios no solamente al perfil del notariado, sino a la comunidad. Porque aquel que ejerce el notariado para utilizar esa fe pública en beneficio propio y quizás en un beneficio económico, no tiene personalidad como para integrar, no tiene dignidad para integrar el cuerpo notarial. Entonces, yo aconsejaría a quienes han sufrido esas experiencias negativas que realmente pongan en movimiento, sin ningún temor, ¿cuál es la solución ante una falsificación? La sanción ejemplarizante. Y así van las personas que no ejercen correctamente a ser separadas del cuerpo notarial. Y el concepto también que comentan de un número cerrado de notarios y por qué no se abren a otros profesionales. ¿Y por qué no otorga el notariado a las universidades, sino que la Corte Suprema? Es muy sencillo. El ejercicio del notariado, y esto lo estoy diciendo más allá de Honduras. Como ustedes saben, yo ejercí desde el año 2020 al 2022 la presidencia de una organización internacional que nuclea a 92 notariados en 5 continentes. ¿Por qué empiezo por esto? Porque a toda la audiencia que veo que se maneja con una inteligencia muy particular y además por experiencia propia y que no han tenido ningún valladar para expresarse,
y decir lo que tenían que decir, que eso lo felicito. No, muchas gracias, porque doctora. quiere decir que está acostumbrado quien ve este programa a poder manifestarse libremente. Y eso es muy bueno, porque nos enseña a detectar cuál es el pensamiento del hombre del común hacia el notariado. Pero vuelvo con mi idea. Si un régimen jurídico está vigente en 92 países en el mundo y países de los más diversos, desde países democráticos a países totalitarios a países que tienen monarquías. China pertenece a la Unión Internacional del Notariado. Venezuela pertenece a la Unión Internacional del Notariado sin tener actividad en la Unión. Japón, todo el sistema romano-germánico. Honduras, por supuesto, Argentina, por supuesto. ¿Y por qué las universidades no dan un diploma que habilite al ejercicio funcional? Porque es una función pública y no se entiende como tal. Es una derivación de la soberanía del Estado. Los estados, a través de gobiernos, gobernadores o del Poder Judicial, delegan esa parte de la soberanía en el ejercicio de determinados particulares. Es tan fundamental la actividad, que eso hace que quien pueda ejercer el notariado y dar fe en nombre, fe pública notarial, en nombre del Estado, tiene que ejercer con probidad, con ética. Por eso cuando hay una persona que está en el ejercicio del notariado, y esto va como mensaje para todos los notarios y notarias que nos estén escuchando, no solo la gente del común, también los notarios, para que hagan una introspección y digan, ¿estoy ejerciendo bien? ¿Estoy ejerciendo dentro de las normas éticas? ¿Estoy cumpliendo la ley? ¿Estoy asesorando correctamente? ¿Estoy cuidando a mi país, a su función y a la población que se acerca a mí en búsqueda de seguridad jurídica? Si así no es, y el juramento de los notarios lo dice como cualquier funcionario público, tienen que responder por no ejercer correctamente. Por eso, de a poco va a haber una cultura mejor dentro de un notariado más probo, que de todas maneras para acceder al notariado se evalúa qué tipo de persona es, cómo son sus antecedentes, tiene antecedentes penales, tiene antecedentes disciplinarios, se presentan testigos para determinar que es una persona proba y merecedora de ese ejercicio funcional. El que no es merecedor debe ser desplazado y para eso el propio cuerpo hace una limpieza con asepsia de quien no ejerce probamente. Y para eso están los jueces, para sancionarlos. ¿Y por qué digo que las universidades dan el diploma de abogado? El abogado con ese diploma tiene una salida laboral y el abogado aboga por sus clientes y ejerce la protección de los derechos de los ciudadanos o habitantes de un país. Pero el notariado es más que eso, porque el notariado no aboga por una parte aún utilizando parcialmente la defensa para poder defender esos derechos, sino que el notariado trabaja con secreto, con imparcialidad, con equidad, con equilibrio entre las partes. Puede haber una parte más firme, más poderosamente económica, un centro de poder económico, un banco que da una línea de créditos con una garantía y se lo da a una persona que no tiene preparación jurídica. Y aquí está el notario para proteger los derechos de esa persona, para asesorarlo y decirle, usted está celebrando este negocio jurídico, estos van a ser los efectos en el futuro de este negocio jurídico. Y va a tener una justicia preventiva. Lo que hace el notario es evitar el conflicto posterior, el buen notario. Va a evitar el conflicto posterior. ¿Por qué? Porque es un sabedor del derecho. O sea, es una persona que estudia, que debe estudiar muchísimo. El problema es el amor al dinero, esa ambición desmedida. Ya lo decía un televidente. Puede ser fácilmente rebatible la opinión del televidente que la ambición al dinero desnaturaliza la función
del notario, que no es funcionario público, por favor, no se vaya a malinterpretar, el notario no es funcionario público, ya se va a explicar esto. Pero me parece que hay una clave en el asunto: sanciones ejemplarizantes. Yo les aseguro que con sanciones ejemplarizantes dudarían los notarios, hombres y mujeres que cometen estos errores que el público está denunciando hoy aquí en Frente a Frente, volverlos a cometer. Se los aseguro. Por eso le pregunto a uno de los más veteranos abogados en el panel, si no el más veterano, Nelson Danilo Mairena. ¿Realmente hay sanciones ejemplarizantes para que los notarios no hagan lo que el público no solo percibe, denuncia? Yo les aseguro que cada una de esos mensajes que recibimos es una experiencia que ha pasado la gente. ¿Realmente funciona esto de las sanciones ejemplarizantes? Estamos hablando de los notarios, entonces sigamos con esto. ¿Contra los notarios en Honduras, doctor? Sí las hay, Renato. Usted tocaba un tema muy importante cuando comenzábamos el programa, y es que la gente se exprese, el pueblo se exprese sobre los problemas que le suceden cuando tiene una relación en sus negocios o en sus actividades con el notario. Y cuando el pueblo aprende a hacer la denuncia, comienza a mover la justicia y efectivamente se llega hasta el extremo de sancionar notarios. Hay notarios en nuestro país a quienes se les ha retirado el exequatur definitivamente. La Corte. Sí, la Corte. Justamente la Sala de lo Civil, que preside la magistrada Gaudí Bustillo, es la encargada de controlar o de manejar la Contraloría del Notariado. Y entonces, ya en este año creo que se ha sancionado 2 notarios, si no me equivoco, a quien se les retiró definitivamente el exequatur de notario. Y hay más o menos unos 10 o 12 que están estudiándose en este momento. Pero esas noticias no deben permanecer en el anonimato. Esas noticias deben ser publicadas, porque si no, de acuerdo. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué me permitiría a mí como notario si voy a cometer un error con premeditación? Evitar cometerlo. No, pero a fulana, pero a fulano le quitaron el exequatur. No me puede pasar a mí si me denuncian. Pero si se mantiene la noticia en el anonimato para proteger al notario, por una parte está bien lo que viene, la sanción ejemplarizante, pero por otra, ni el público se da cuenta, ni los notarios lo saben, entonces no hay disuasión. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Por favor, disculpe que lo interrumpí, doctor. Y hay también en este año 3 notarios a quienes los interesados le iniciaron proceso penal en los juzgados respectivos, fueron subiendo en las diferentes instancias y llegaron hasta casación y se les confirmó su sentencia, de tal manera que con confirmar prácticamente la Corte les declara la existencia de un delito en su ejercicio profesional, y eso provoca inmediatamente que se remitan las copias a la Sala de lo Civil para que a través de la Contraloría del Notariado que ellos dirigen se puedan establecer las sanciones que puede ser el retiro, y en estos casos me imagino yo que la Sala de lo Civil lo va a considerar el retiro definitivo del exequatur. Hay por lo menos 3 notarios que fueron condenados en última instancia por la Sala de lo Penal, en el sentido de que cometieron ese nivel de delitos, usaron inadecuadamente su ejercicio profesional para cometer delitos y se les ha sancionado. De tal manera que se les ha hecho una sanción penal, pero viene también la sanción administrativa, la sanción civil y otro tipo de sanciones que pronto estaremos hablando de ellas, pero importante es si se está trabajando en ese tema, y posiblemente lo que usted plantea es correcto. Necesita mayor publicidad para que los notarios conozcan de estas sanciones
y sea un elemento disuasivo de que no pueden continuar con estas malas prácticas en el ejercicio profesional. Es tal que la magistrada Gaudí Bustillo me envía un mensaje. Renato, le voy a dar de primicia los nombres de los notarios a quienes se les ha quitado el exequatur. Y no les quitamos el título de licenciados o abogados porque bueno, el de abogado lo da la misma corte, el de licenciado en ciencias jurídicas porque lo extiende la Universidad Autónoma o las universidades públicas del país. Ya esto es un poquito de relajamiento, por favor. Sé que no va a decir los nombres, pero me encanta saber que la Sala de lo Civil suspende y quita el exequatur a los notarios que cometen este tipo de delitos. Sí, Renato, y es importante aclarar pues que esta nueva Corte Suprema de Justicia, desde que llegamos y específicamente la Sala de lo Civil, uno de los primeros tareas que tuvimos en la mesa es revisar el comportamiento del notariado en Honduras. Porque el notariado, si bien es cierto, es la Constitución de la República que lo regula y que le da esa atribución a la Corte Suprema de Justicia para que otorgue la autorización del notariado, también es importante señalar que hay instancias dentro del Poder Judicial que se encargan para la vigilancia y la supervisión, como lo es la Contraloría del Notariado. Y es que la Contraloría del Notariado es esta institución o esta dependencia del Poder Judicial donde aquellas personas que se sienten también agraviadas puedan presentar sus solicitudes sobre denuncias del mal comportamiento que tienen los colegas en el ejercicio notarial. ¿Qué hace la Contraloría del Notariado? Un procedimiento administrativo que termina con la resolución definitiva de la Sala Civil. Y es ahí donde quizás hemos tenido ciertos detalles o problemas porque, bien lo decía el magistrado Mairena, el pueblo hondureño o la ciudadanía en general no estamos acostumbrados a denunciar como se debe ser. Entonces llegamos y ponemos una denuncia que el notario X cometió esto, pero no respaldamos la denuncia. Y recuerde que nosotros como abogados de prima fase nos debemos también a los medios probatorios. La Contraloría empieza a hacer su investigación, hay un procedimiento ya establecido, se convoca al notario, ¿verdad? Se llama a una audiencia de descargo porque ante todo tenemos que garantizar el debido proceso y el derecho de defensa que tienen los notarios. Pero cuando se presentan a la audiencia, el problema es que muchas veces no tenemos o no se tiene por parte de la Contraloría el respaldo para poder mandar o enviar luego a la Sala de lo Civil ya un expediente completo que garantice que ese notario ha cometido faltas, porque el Código del Notariado ya nos establece el procedimiento disciplinario y hay desde amonestación privada, suspensión del exequatur y hasta cancelación. Y de hecho, en esta corte, desde que nosotros iniciamos, ya hemos sancionado a 5 notarios. Y como bien lo dice el magistrado Mairena, tenemos 12 denuncias en pie que en las próximas semanas la Sala de lo Civil estará conociendo y que, como usted bien lo indica, pues es necesario y creo que es muy oportuno el que se haya puesto en debate esta mañana, el que también nosotros debemos de dar a conocer quiénes son los notarios sancionados. Lo único que hacemos, Renato, ya para finalizar, es que en la sala o a través de la Contraloría se manda comunicación a las diversas instituciones donde hay vinculación del ejercicio notarial. Por ejemplo, se manda un listado de los notarios suspendidos o cancelados al Instituto de la Propiedad, ¿verdad? Y a otras dependencias del Estado para que en algún momento, digamos, migración, que es un tema bien álgido por la salida de los menores y esto, y que hay mucha práctica indebida en el país, ellos tengan ese listado y si hay, por ejemplo, una autorización de salir de un menor autorizada por un notario X que ha sido suspendido o sancionado, inmediatamente parar. Y eso puede también ocasionar una acción penal.
que ya ahí ya Correcto. sale de la esfera nuestra como sala de lo civil, sino que tiene que ir al Ministerio Público para que el Ministerio Público proceda a la investigación respectiva. Le aseguro que el 100% de los hondureños piensan que a quien no le importa la fe pública no merece que se le proteja el nombre como notario. Así es. A quien no le importa la fe pública no merece consideraciones del Estado. Vaya a revisar usted ese Instituto de la Propiedad, todos los bienes inscritos. Hombres divorciados sin haberlo solicitado. Hombres divorciados sin haberlo solicitado. Y es que es así, parece broma, pero es así. Sí. Es así. Entonces, a mí me parece que si la Corte Suprema de Justicia publica los nombres de los notarios a quienes se les suprime el exequatur por fallarle al Estado de Honduras, no tenga usted miedo de represalias contra los magistrados de esa sala civil. No merecen ser notarios, no merecen ser notarios. Bueno, pero un televidente decía, pero democraticen eso del notariado, no puede ser que hayan casi 33,000, dijo, abogados y solo 2,000 notarios. Se restringe la extensión del notariado por razones válidas que usted las conoce, o es simplemente que entre menos notarios hay, más posibilidades económicas hay para los notarios. Definitivamente, Renato, siempre hay que hacer un análisis de ponderación. ¿Cuántas son las plantillas de notarios que se necesiten en determinados estados, en determinados países? Y eso dependerá, desde luego, del flujo jurídico que haya en el país, ¿no? Así nosotros tenemos, por ejemplo, estados con un flujo jurídico alto y que no obstante su plantilla de notarios es menor. De todas formas, recuérdese que el exequatur es una delegación que el Estado hace. El Estado hace y debe seguirse ciertos parámetros para el otorgamiento del notariado. Entre ellos, pues, ponderar la experiencia, el saber científico. El notario es un docto, es un jurista, un conocedor del derecho, y debe tener un abordaje integral y un conocimiento integral de todas las disciplinas del derecho. Por eso es que el examen, incluso que se rinde ante la Corte Suprema, es un examen que abarca todas las materias del derecho, porque por excelencia el notario es un consejero, es un asesor. El día de ayer la doctora Armella nos desarrollaba con mucha propiedad la diferencia entre el rol que desempeña el abogado y el rol que desempeña el notario. Son roles totalmente diferentes, aunque vinculados por el conocimiento, ¿no? Entonces ella lo abordó con mucha propiedad y a mí me gustaría que la doctora nos desarrollara, porque existe la tendencia equivocada en el medio que el examen de notariado no debería de versar sobre todo el conocimiento, sobre todo el acervo jurídico. Y la doctora lo explicó con mucho criterio. También es una inquietud permanente que debería de haber más notarios, pero de todas formas este es un estudio de ponderación que debe realizar el ente y que realiza, de hecho, que somos nosotros la Corte Suprema de Justicia, si el negocio jurídico que prima, si el tráfico jurídico que prima en Honduras, realmente para cuántos notarios es que da para la exigencia. Hay estados en los cuales se van llenando las vacantes, las plazas, conforme va falleciendo un notario. No antes, no después, sino que se van llenando así estas vacantes. El problema es que aquí hay una disfuncionalidad en Honduras, porque uno ve que ciertos abogados, por su cercanía con el poder, por la afinidad política, sí, de repente, no más preparados que otros que están haciendo fila desde hace años, sí, le dan la oportunidad para recibir el exequatur. sí. Entonces la gente con todo derecho Con todo derecho protesta. reclama y protesta. Claro. Son cosas que debemos abordarlas porque son problemas estructurales, Sí. no de ahora, no de Es esta histórico. nueva corte. Eso viene sucediendo Sí, es tiempo histórico. y aquí lo conocemos. Y luego se convierte en meme. Miren, porque
porque es de este partido, porque es esposa del funcionario tal. Y sucede en casi todas las cortes. Se le dio la oportunidad de hacer el examen para el exequatur. Entonces no es democrático el asunto, alguna falla hay. No sé, su comentario antes de ir a la primera pausa, por favor, doctor. Si esto es así, debe democratizarse el sistema, porque es fundamental determinar que todos estén en un pie de igualdad para poder rendir sus evaluaciones, y las evaluaciones deben ser lo suficientemente serias y abarcativas de todas las ramas del derecho, porque el conocimiento del notario es un conocimiento del derecho sistémico. No hay especialización en una rama del derecho, sino que la visión debe ser generalizada tanto del derecho público como del derecho privado. Y en consecuencia, si el error o la mala práctica está en no convocar periódicamente a las evaluaciones, pues eso hay que resolverlo. Porque una de las características del notariado de tipo latino, que es el que se ejerce en Honduras y en 91 países más, es justamente esto: la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para evaluar sus saberes a los efectos de tener acá en Honduras el exequatur y que puedan empezar a ejercer la función pública sin ser funcionarios públicos, pero sí es una función pública la que se ejerce. En consecuencia, el conocimiento debe ser férreo y las evaluaciones tienen que estar programadas. En otros países se convoca 2 o 3 veces al año a todos quienes quieren ser notarios y en consecuencia se abren las vacantes que hay. Y por ejemplo tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben la extensión que tiene, y se abren 100 vacantes para toda la provincia y se presentan 1000 personas a hacer el examen. Y se evalúan a 1000 personas y pues salen nada más que 100 cuando aprueban 100. A veces ni siquiera aprueban. Así debe ser. Es decir, darle la oportunidad. Pero todos deben tener opción, ¿no? Por todos supuesto, deben tener pero opción. además los jurados son integrados por diferentes representantes de diferentes temas. De la universidad, profesores universitarios, del gobierno, los ministros de la Corte. O sea, tiene que haber un jurado también. Eso hay que pensar en un sistema de evaluación quizás más igualitario en esta opción de la oportunidad. Bueno, voy a hacer una pregunta que de repente ya algunos la van a calificar. ¡Qué bárbaro ese Renato! Si dice que sabe para qué es el notariado, lo que significa la fe pública en un Estado de Derecho, si él dice que sabe lo que eso significa, ¿por qué hace esa pregunta? En este mundo digitalizado, ¿para qué necesitamos notarios? Ya he escuchado a más de alguna persona preguntarse eso. ¿Vamos hacia eso? ¿O definitivamente necesitamos no la inteligencia artificial, sino un ser humano que acredite esto es como es? Porque lo digo yo, que se me ha extendido un exequatur por la Corte Suprema de Justicia. Creo que me entendieron la pregunta, ¿verdad? Excelente. Después de la pausa comercial, entonces. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, este es el tráfico vehicular y vea usted, en estos momentos hay un accidente vehicular frente a Casa de Gobierno, aquí en el Centro Cívico Gubernamental. Hace un minuto específicamente ocurrió este accidente, lo que está provocando es un tráfico vehicular bastante pesado, reiteramos, en el Boulevard Juan Bosco, aquí a la altura de Casa de Gobierno. Repetimos, es un accidente tipo colisión que ha ocurrido en estos momentos. Están atendiendo a esta persona que venía en esta motocicleta. El tráfico vehicular, repetimos, lo estamos reportando a la altura del sector de Casa de Gobierno, en el Boulevard Juan Bosco, en el Centro Cívico Gubernamental. Es un tráfico vehicular bastante pesado, porque hay un accidente en estos momentos. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Tony Munguía les ha informado. Muy buenos días.
El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Más mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Creo que el notariado en Honduras, lastimosamente, es negocio porque aquí solo les interesa cobrar. Ya no se puede certificar o buscar una auténtica. No están al alcance porque cada vez es más alta para el pueblo. Otra opinión. Buenos días, Renato. El notariado en Honduras ha quedado en deuda. Lo podemos ver en la Corte Suprema de Justicia. Han dejado a un lado los principios éticos por su inclinación política partidaria. No es que hay malos notarios, por ejemplo, las autorizaciones de salida, hay malos padres que no le quieren dar la firma a una madre para que le dé mejor vida a su hijo y tampoco ellos la apoyan como debería de ser. Por muchos de esos notarios que supuestamente son incorrectos, hay niños en otros países graduándose. Uno de los errores de ciertos notarios es firmar en blanco certificados de autenticidad para ser utilizados por tramitadores. Una sugerencia respetuosa, Lucecita. Estás leyendo los mensajes de la primera media hora. Entonces parece que todos tienen un denominador común. Todos esos mensajes tienen un denominador común. Así que actualiza los mensajes. Comencemos desde ahí, desde las 7:32 de la mañana y con las disculpas a la gente que por centenares envió mensajes cuando se los pedimos. Orgulloso porque los controles han mejorado. Muchos notarios antes no aperturaban el protocolo por los malos notarios que hacían mal ruido. Día a día somos más los que hacemos la función pública honestamente. Otra opinión, Renato, el problema que hay, mucho notario hondureño que el título lo consiguen por política. Hay muchos que no saben nada, compran el título. En Honduras el tráfico de auténticas es más grande quizás que el narcotráfico. Mi punto de vista, hablando de abogados, cómo se prestan a defender a ese montón de corruptos que tienen en la peor pobreza a ese país. No se preocupe por Gracias, la soy ortografía. José Mairena, escribe ese televidente. Otra opinión. El asunto es que los notarios que son acusados penalmente nunca son condenados, ya que en la apelación citan una jurisprudencia en relación a que el notario no es penalmente responsable por lo que versa en su protocolo. Los magistrados deben conocer los nombres de Laureano Carvajal, Cantarero, tienen denuncias por cientos. Por responsabilidad mencioné mi nombre. Carlos Padilla Velasco dice. Ay, hombre, lo mencionaste. Bueno, Carlos, pero que si abogado, si usted escribe así, usted sabe que los mensajes aquí se miran en público. Digo, no mencionen mi nombre, pero aparece en pantalla. Pero aparece en pantalla, así que no es error de mi compañera Lucecita, ¿no? Para la próxima. ¿Hay más mensajes? Hay más mensajes, dice un televidente, mientras no pongan un mejor control a los tramitadores en las ventas de auténticas que deberían ser vendidas únicamente a los abogados o con autorización del notario en caso de personas naturales. Las auténticas se extienden como piñatas y vamos a ver a través de X. Henry Smith opina, urge reforma estatal de los requisitos para ser notario. No puede seguir siendo un privilegio, afiliación política y favores por pago, no son estándares de calidad. Se debe implementar la notaría por honorabilidad la notaría por honorabilidad e implementar una plataforma tecnológica. Muchas gracias, siga opinando. Recuerda que lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp y cuenta de X de Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes.
El periódico digital tunota.com destaca en su principal portada: unos 30 fiscales han renunciado, pedido licencia en el Ministerio Público durante 2025. Antonio García renuncia como vicecanciller de Honduras y enumera los motivos. También destaca: Honduras registra un aumento del 9.3% en deuda externa pública. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Miren, yo les puedo asegurar, hoy es un día exitoso como todos los días, pero este día no se quedó atrás en relación a la cantidad de mensajes recibidos. Y yo les aseguro, y le voy a preguntar a Lucecita, porque tenemos varias plataformas para recibir mensajes, que la mayor parte de mensajes recibidos son asuntos de ética y transparencia notarial. Es lo que la gente reflexiona. Se los aseguro que el 90 y tanto % de mensajes es relacionado con la ética de los notarios. Lucecita, Así es. ¿lo corroboras, me rebates o me desmientes de un solo? En base a lo que hemos estado leyendo, pues también los televidentes en base a Correcto. sus propias experiencias o también de terceros. Sí. Podemos leer más mensajes, aquí tenemos muchos. Entonces yo creo que un mensaje ético es oportuno en este momento. No solo de la doctora Cristina Armeya, sino de los 3 magistrados presentes en el programa: Odalis Nájera, Gaudy Bustillo, Nelson Danilo Mairena. Solo les voy a pedir así un poquito de brevedad porque no quiero que se me quede ningún tema de los que tenemos agendados para hoy. Ética en el notariado. Su valoración, magistrada Nájera. Ética en el notariado, diría yo que es el pilar número 1 en el ejercicio de la función notarial. Y es tan importante la ética que definitivamente la ética no solamente es en el ejercicio per se del notario, es la ética en su vida privada, es la ética que él lleva a su iglesia donde va, a su comunidad, porque es como nuestra piel que debe ir con nuestra vida, con nosotras. Y eso es lo que se demanda realmente, lo que se valora, lo que más se evalúa a la hora de un examen de oposición que debe rendir un aspirante a ser notario. Muchos problemas que hoy tenemos con algunas prácticas notariales serían otras si realmente estuviéramos ejercidas con valores éticos, estuviésemos ejerciéndolas con valores éticos. Cuando usted firma una auténtica en blanco, cuando usted notario firma una auténtica en blanco, está faltando a ese deber ético que tiene. Cuando usted no asesora, no aconseja bien a su requirente, que fue otra terminología que ayer con la doctora desarrollamos muy bien, la diferencia entre un cliente y un requirente que tenemos los notarios. Cuando usted no asesora ni aconseja bien a su requirente, usted está faltando a la ética, porque a ese requirente hay que plantearle en blanco y negro las consecuencias que puede tener del negocio jurídico que está emprendiendo. Las prácticas deontológicas realmente deben ser la mística que debe primar en el notario, y para ello tenemos códigos de ética, tenemos el reglamento, tenemos el código notarial, hay una serie de principios y valores que debemos privilegiar. Hay un filósofo español que él manifiesta que si no tenemos realmente ciertas exigencias plasmadas en los códigos de ética, dice él, es como tener un sol que no alumbra. Entonces, hay directrices que debemos observar, hay reglas que debemos seguir, y si no las cumplimos, hay sanciones a las cuales nos estamos exponiendo. Los magistrados presentes fueron electos por el Congreso Nacional para 7 años. Apenas en enero van a cumplir 4 años. Prácticamente les queda la mitad de su ejercicio. Y hoy la magistrada Gaudy Bustillo, coordinadora de la Sala Civil, debe llevarse un mensaje del pueblo de Honduras. Mientras no publiquen los nombres
de los notarios que hacen ejercicio de la fe pública después de que se les extiende el exequatur por la Corte Suprema de Justicia. Lo de hoy va a pasar como si no hubiese pasado nada. Se comete alguna ilegalidad al publicarse los nombres de los notarios que le fallan al Estado de Honduras, al mencionarse o divulgarse sus nombres desde la propia Corte Suprema de Justicia. Alguien puede alegar, sí, porque no protege el honor de esa persona, pero si alguien con la fe pública le falla al Estado, con mayor razón, el Estado debe ser benigno, ecuánime con esa persona. Abogada, definitivamente, Renato, y nosotros, como lo mencioné anteriormente, la sala resuelve, ¿verdad?, todas las denuncias que nos envía la Contraloría, y esas resoluciones son notificadas a través de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Y definitivamente se han trasladado el listado de estos nombres de los notarios a esas instituciones, pero sí hacer énfasis en el punto de la ética que usted tocaba al inicio de este panel. Yo el día de ayer, en la visita que tuvimos con la doctora en el Pleno de Magistrados, le hacía esa reflexión y esa consulta, porque muchas veces tenemos profesionales del derecho muy estudiosos, muy preparados, podemos generar un sinnúmero de formación y capacitación en el área del notariado, pero el notariado es una autorización que va más allá de los libros, de los estudios per se. Es una condición propia de cada una de las personas, y aquí viene el tema ético. Si yo actúo de manera correcta, lógicamente mis actos, los actos que yo autorizo como notaria, van a tener esa certeza y van a generar esa seguridad jurídica que tanto necesitamos los hondureños. Y es ahí donde debemos de hacer énfasis, porque hay muy buenos notarios, pero por ejemplo, esa práctica de prestar la cola, como coloquialmente lo conocemos en nuestro correcto, está bien. argot, ¿verdad? Prestamos la cola, eso no es una actividad ética de un profesional al cual el Estado de Honduras le ha otorgado o le ha concedido ese privilegio de ejercer una función notarial. Y entonces es ahí donde nosotros decimos qué estamos haciendo o qué debemos de hacer como órganos que debemos de actuar integralmente para que estos profesionales que en un determinado momento llegan al Poder Judicial a defender su examen, porque recordemos, Renato, que dentro de los requisitos para ser notarios es ser abogado mayor de 30 años, pero también dice de reconocida honorabilidad. Sí, correcto. Y entonces, ¿cómo hacer, cómo definir esa famosa reconocida honorabilidad? La magistrada Dalis bien apuntaba de que no solo es realizar un acto jurídico como tal, también debemos de analizar el comportamiento personal de aquel profesional que aspira a ejercer esta función. Entonces, dentro de los requisitos que nosotros pedimos son presentar un sinnúmero de constancias, ¿verdad? Que no tengan denuncias en el Colegio de Abogados, en el Tribunal de Honor, creo, de la Unión de Notarios, y en otras instituciones, en los juzgados, y eso va dando un parámetro de que esta persona sí puede realizar esa función. Sin embargo, vemos que en la práctica hay ese mínimo de porcentaje de notarios que todavía no han comprendido la importancia del notariado. Ah, pero reciben un montón de clientes, claro, porque hay gente que no es notaria y obviamente por eso busca al notario, tratando de hacerle trampa al Estado. Yo creo que esos son los que más ganan. Esos notarios que firman todo y que se arriesgan a que los encarcelen inclusive. Bueno, miren, tengo que cambiar de tema porque si no se me quedan muchas preguntas. ¿Usted cree que el notariado es indispensable en este momento de la era digital que vive la humanidad con inteligencia artificial? Es impresionante esa inteligencia artificial. Mis compañeros de digital nos dieron el fin de semana pasado un curso de cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar nuestras notas, nuestras presentaciones.
Y yo le hago la broma a un compañero muy bueno, a un periodista muy bueno. Me hizo un cierre ayer espectacular como nunca me lo había hecho. Para eso se utilizan esas herramientas, para mejorar, pero no son sustitutivas del cerebro, por favor. Porque si ustedes se acostumbran a que todo se los haga el GPS, como dice un compañero mío, el ChatGPT, entonces van a perder facultades cerebrales para hacer buen periodismo. Nunca la inteligencia artificial debe ser el sustituto o la sustituta del ser humano. Entonces, pero ayer a mi compañero Mario Landa le salió el mejor cierre que en 25 años de periodismo yo le he visto. Entonces, ¿es indispensable el notariado en estos tiempos, magistrado Nelson Danilo Mairena? Nunca Sí lo es. como ahora, más bien. Porque Nunca como ahora. Nunca como ahora, bueno. Mucho más ahora. Porque la actividad de los ciudadanos en general necesitan revestirse de una certeza de que son así y no de otra manera. Hemos visto, por ejemplo, la ética desde el punto de vista de la carga que tiene el notario, la obligación que tiene, pero también la podemos ver desde el otro punto de vista, como un derecho de la ciudadanía. Así es. De acudir a una oficina notarial bajo la seguridad de que los actos que va a realizar van a surtir los efectos jurídicos que pretende. De tal manera que la ciudadanía en general usa todos los días y en gran cantidad los servicios notariales y no se queja de ellos, porque le resuelven los problemas que tiene a diario: matrimonios, divorcios, herencias, traspaso de propiedades, préstamos, etcétera. Todos los días dan miles de este tipo de operaciones y la gente no protesta. ¿Por qué? Porque siente que se satisface el interés y el negocio que pretende. Y es muy poco o casi nula la cantidad de hondureños que no requieren de un notario. Hasta para mandar a la escuela se requiere autenticar los documentos para saber que quien lo está enviando o quien está delegando el cuidado de este menor es quien tiene las facultades. Todos los días, en la vida de todos los hondureños, la presencia de los actos notariales es permanente. Entonces, eso implica mayor compromiso notario con una ciudadanía que demanda su trabajo. Y eso aumenta la seguridad jurídica, eso hace que el país crezca, la confianza que hay de uno y otro lado. Sobre el tema de la inteligencia artificial, estos son instrumentos fundamentales a los cuales en el tiempo se van aprendiendo, se van conociendo, se van dominando. Sin importar la edad, ¿verdad? Exactamente, y se van utilizando. Sí. Pero creo que el tema es pensar que en este momento, no sé en el futuro qué va a suceder, pero en el momento actual es una herramienta muy importante que me da información, que me puede inclusive redactar lo que yo Facilitar busco, el trabajo. facilitar la redacción, pero yo le tengo que dar el visto bueno. Mal redactar. No puedo dejar de la revisión humana, en este caso particular, es fundamental, porque el notario es la persona que tiene el criterio. Obvio. Y claro. es la persona que va a decidir si eso satisface los intereses de las personas que lo van a buscar. Por ello, ese criterio tiene que irse más bien mejorando en el tiempo. Y en la medida que no solamente el notario, sino que el pueblo accede a esa inteligencia, el pueblo puede poner en escrutinio ese documento que hizo el notario para ver si realmente, en la inteligencia artificial, para ver si llega a satisfacer los intereses suyos. Entonces, es un arma que en este momento es un instrumento que sirve en el caso notarial, para la redacción y para la revisión de los instrumentos. En el futuro no sabemos qué va a suceder. Mire, pero es que hay algo clave. Yo me imagino que ya hay jueces que redactan fallos valiéndose de la inteligencia artificial,
Pero el problema está en la información que usted, como persona natural, le suministre a la inteligencia artificial. Solo así va a encontrar un fallo, más coherente con el proceso judicial de determinado caso. Si usted no sabe plantearle a la inteligencia artificial, si no le da toda la información, bueno, seguro que algunos ya lo están haciendo. Y luego leen la respuesta de la inteligencia artificial y van haciendo los ajustes en el camino. Yo me imagino, conociendo la naturaleza humana, que eso está ocurriendo en este momento. Así es, porque depende también de cómo le pedimos a la inteligencia artificial. Yo, que soy académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se los digo a mis alumnos: sepan pedir, y no es malo que se auxilien, pero tienen que revisar, porque yo lo he hecho en algunos temas, y cuando empiezo a verificar, siento que me da, digamos, artículos que no tienen nada que ver con lo que estoy pidiendo. Entonces, ahí es donde viene siempre la participación del ser humano para poder sustentar un trabajo de esta naturaleza. Yo creo que por eso es indispensable el notariado. Indistintamente de cómo evolucione la tecnología con la inteligencia artificial, la magistrada Odalis y después su criterio, doctora Cristina Armella. En relación con lo que estamos hablando, previo a ostentar la magistratura, yo estuve en el órgano disciplinario de la Corte Suprema de Justicia como supervisora adjunta de tribunales. Y no menos de una ocasión nos encontramos fallos que usted percibía que habían sido redactados con la ayuda de la inteligencia artificial, en donde incluso citaban fundamentos de derecho derogados. Que no eran derogados. Y hubo necesidad de llamar a los jueces y decirle: aquí me está citando una normativa que ya fue derogada. Entonces, sin duda alguna, es una herramienta muy valiosa, pero que hoy día debe ser manejada con mucha cautela. Y en cuanto a su pregunta que usted formulaba, si la ocupamos hoy realmente el notariado en una era como la que estamos viendo, nunca como ahora se ocupa más el notariado, precisamente por lo que estamos hablando, porque en la inteligencia artificial no puede sustituir jamás esos principios, esos valores que solamente encarnan en la persona humana, Y más bien, en una época y en una era en donde los valores escasean, en donde la ética escasea, es donde usted más que nunca necesita de ese notario revestido de esos principios y de esos valores éticos para garantizar que su negocio jurídico está asegurado. Doctora Armella. Estamos coincidiendo acerca de que la tecnología y toda esta era digital es una herramienta que no va a poder sustituir nunca al notariado, porque en sí mismo el notariado cuando, no se preocupen, cuando está actuando necesita realizar 3 calificaciones muy importantes. Primero, está identificando a la persona que comparece ante él. Y es muy importante que quien ejerce un derecho sea el titular de ese derecho y no otra persona. Por eso la sustitución de personas se evita con la intervención de un notario que de alguna manera tiene herramientas aún de su propia razón para determinar que Juan es Juan y no es Pedro. Después lo que hay que calificar obligadamente es el discernimiento que tiene Juan para realizar un acto jurídico. Y es el que va a proteger a la persona que ya no esté en su discernimiento pleno y en el entendimiento pleno de los actos, para que no sea engañado y pueda llegar a la realización de un acto jurídico en el cual no conoce las ulterioridades legales y los efectos de ese acto. O sea que la segunda calificación es que esa persona sea capaz y tenga discernimiento para celebrar el negocio jurídico que se requiere. Y por último, la legitimación, esto es, Juan, ¿es el dueño de la cosa para poder transmitirla o no es el dueño? En consecuencia, eso la inteligencia artificial no lo va a poder hacer. Es más, hay muchos notariados que ya están utilizando digitalización y que está toda la actividad digitalizada como en Brasil. Pero muchos otros estamos trabajando también en plataformas a distancia. O sea, se le puede intervenir con un requerente que no esté en presencialidad física en la notaría
a través de una plataforma que da una herramienta para que esa persona en otro lugar acceda a esa plataforma de dominio absolutamente notarial, interactúe con el notario como persona humana y otra persona humana o natural que le dicen ustedes, y pueda hacer la audiencia que es con inmediación física a través de una plataforma digital. Esto está todo maravilloso, es una herramienta que acelera los tiempos, que permite hacer muchas cosas positivas, pero que el ejercicio de la función pública notarial en su más profunda esencia no va a ser sustituido nunca, ni por una red de blockchain, ni por un documento digital, que es en definitiva la meta a la cual llega un notario actuando con digitalización. Y lo más importante es justamente que todos estos documentos digitales que hoy tenemos y que hay hasta legalizaciones digitales, esto necesita del conocimiento de la persona humana, del notario, para que esté fiscalizando que eso que se dice en el contenido del documento sea realmente ajustado a derecho. Y este es el concepto de legalidad. Esto es lo necesario, porque si no hay legalidad, si no hay ajuste al derecho vigente, no hay seguridad jurídica, claro, no hay derechos consolidados en normalidad, claro, no hay protección de esos derechos adquiridos constitucionalmente, o sea que es prácticamente una función pública que es insustituible. Bueno, no vaya a calificar mi pregunta de irreverente antes de irme a la pausa comercial, pero si hay una herramienta como estas que ha revolucionado todo, ¿cómo no utilizarla? ¿Cómo no utilizarla? Me ha redactado un fallo usted últimamente valiéndose de la inteligencia artificial, magistrada Odalis Nájera. No debo negarle que sí me ha ayudado. Sí. Pero usted y yo somos más o menos contemporáneos y los que somos de esta generación nos gusta... Yo un año mayor. Yo un año mayor que usted. Yo un año mayor que usted y yo con 59, usted con 58. ¡Ay, qué bello! Eso me gusta que me quite años. Nosotros, los de la era nuestra, somos menos adictos a esas tecnologías, menos dados a esas tecnologías. Nos gusta la consulta, la escritura, la lectura, la investigación. Hoy día la juventud es más al ChatGPT, a la inteligencia artificial y todos esos mecanismos. Nosotros no, no. Somos más directos al estudio. Hoy día la juventud está leyendo menos, y escribiendo menos. Nosotros no, nosotros somos de esa época que nos gustaba. Estoy de acuerdo, a mí me sirve como auxiliar, únicamente por antecedentes, correcto. Una data. Nunca para sustituir, eso les digo a mis compañeros periodistas, nunca para sustituir el cerebro humano, esta creación de Dios. Y usted se ha valido de ella para la redacción de fallos, magistrada Gaudí. Como es la más joven, dice. Sí. No, como ya lo dije, en la práctica de la docencia también la he utilizado, pero a mí siempre me gusta eso. Muy bien, yo oportuna. tengo mis libros llenos de rotulaciones y eso, porque eso es lo que me alimenta. No puedo permitir que una máquina esté pensando por mí. Correcto. No, definitivamente. Y no quiero que el magistrado Nelson Danilo me diga, no, Renato, yo ni la sé usar. Es una broma, magistrado, es una broma. Uno aprende, no importa la edad que tengamos. Sí, usted casi es contemporáneo mío, yo soy casi contemporáneo suyo, hombre. Por eso entienda que es una pregunta así con hilaridad. Pues fíjese que yo la uso muy seguido. Muy bien. Yo la uso muy seguido y los compañeros de la Corte que seguramente están viendo este programa saben que cuando ellos vienen a una consulta, la primera cosa que hago es buscar los criterios. Y adicionalmente, también ir a la jurisprudencia internacional y luego ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para ver qué antecedentes se han anticipado sobre el tema que se me plantea. Y ellos saben, los compañeros, mis asistentes, que siempre que hay un tema con algún grado de dificultad y que vienen a mí, siempre voy a recurrir a la inteligencia artificial como un instrumento que
usted bien lo planteaba, me Información, facilita la sí. investigación, me la hace prácticamente y me recomienda cuál es la solución que yo debo plantear. Y una vez que la tengo, se las paso a ellos. Muchas veces hasta nos reímos porque hay un problema en materia penal que no le encontramos salida y vienen a mi oficina, me meto a la inteligencia artificial, hago las preguntas adecuadas, juntamente con ellos, tenemos una respuesta y muchas veces nos reímos todos en la oficina porque aquella cosa que había sido tan difícil se resolvió de una manera tan fácil, con una respuesta correcta, porque le dan la información y uno le agrega el criterio y le agrega también su experiencia y su conocimiento de la legislación y dice, sí, esto es correcto. Y yo debo decirle, Renato, que varias sentencias difíciles en materia penal en nuestro despacho han sido resueltas de esa manera. Y yo la uso muy frecuentemente. Yo soy una especie de, tal vez no adicto, pero sí muy cercano a ese nivel tecnológico. Porque la inteligencia le da la respuesta, pero obviamente un hombre como Nelson Danilo Mairena lee, relee y hace ajustes y dice, no, esto no es coherente con mi criterio. Entonces su criterio al final prima. Claro. Sí, ¿quién no hace eso, hombre? Pero además también quizás no debemos perder de vista algo importante. Acá estamos analizando a la inteligencia artificial, que yo siempre termino mis conferencias diciendo que la inteligencia artificial la creó la inteligencia humana, como para determinar mucha argumentación en los límites de esa inteligencia artificial. Indudablemente como base de datos que se puede consultar para que en poco tiempo se abarque una cantidad de fallos que quizás individualmente no lo podríamos hacer en ese corto tiempo que lo hace la inteligencia artificial y nos da los datos seleccionados para trabajar en ese sentido, esto está bien lo que hacemos los profesionales. Pero también tenemos que pensar que el avance de la tecnología trae desigualdad en las personas, entre hombres y mujeres, con los conceptos que desarrollamos de analfabetismo digital y vulnerabilidad digital. Entonces, si nosotros pensamos que el blockchain y que todas estas herramientas resuelven todo y que los smart contracts van a resolver y van a postergar al notariado, yo pregunto, toda esa población que no está preparada para acceder a la digitalización y que puede ser engañada justamente por un resultado que no es ajustado a derecho, ¿quién va a estar como un custodio de esa persona que en estado de vulnerabilidad digital está prestando un consentimiento sobre algo que no alcanza a comprender? Entonces, es así, somos todos vulnerables digitales. Y yo los invito a toda la audiencia a pensar cuando ingresan en una plataforma a realizar una venta, una compra de algún producto o algún servicio, que está en la mitad de la plataforma tratando de resolverlo y queda varado, sobre todo cuando puso ya su tarjeta para hacer el pago. Entonces, hay muchos temas que son abarcativos de esta tecnología que siempre pensamos, no hay vuelta atrás, esto ya llegó para quedarse y va a seguir evolucionando, pero tenemos que acompañar esa evolución desde lo humano. Interesante programa, interesante programa. Yo como moderador no me he aburrido, yo como moderador no estoy preocupado porque a determinada hora sentí que bajó el debate o las reflexiones a profundidad. No, hoy no he tenido ninguna duda que hoy ha sido un programa con calidad. No es, porque nos faltan unos minutitos todavía. Ha sido un programa con calidad donde el público no se ha aburrido. Antes bien se ha instruido. Y la siguiente pregunta que les anticipo. ¿Creen ustedes que un notariado fuerte determina la calidad de Estado? Claro. Un notariado débil, sin escrúpulos, refleja la calidad de país. Un notariado fuerte, honesto, con valores, donde prima la ética, determina un país fuerte y exitoso. Y tiene que venir la consecuente pregunta ante las respuestas.
¿Cómo somos nosotros? ¿Qué Estado de Derecho somos nosotros? No siento vergüenza en decirlo, porque Honduras es un país con un potencial natural y humano que solo necesita de liderazgos correctos para salir adelante. Pero debo admitirlo, en este momento, en esas mediciones de país que hacen diferentes organismos, no aparecemos muy bien ubicados. ¿Eso es por el notariado débil? Hay que contrastar esto, ¿verdad? Si el notariado determina el éxito de un país, ¿tenemos un notariado débil? Pausa y volvemos con los magistrados Nelson Danilo Mairena, con el magistrado Nelson Danilo Mairena y con las magistradas Odalis Nájera y Gaudí Bustillo y la doctora Cristina Armella. Mira, aquí tenemos mucho respeto a esos asuntos de género. Precisamente. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta en X. Marco Antonio escribe: en Honduras, el notariado enfrenta una crisis de confianza. Más del 60% de las denuncias contra notarios registradas por el Ministerio Público en los últimos 5 años se relacionan con irregularidades en escrituras públicas, falsificación de documentos y omisión de requisitos legales, afectando la seguridad jurídica y facilitando fraudes en la propiedad. Las notarías por décadas han sido un gremio sumamente corrupto, especialmente aptos en transferir propiedades con complicidad municipal o registral. Muchos provocan tremendos daños patrimoniales a familias sin los recursos para defenderse en una corte. Urge regularlos. La percepción notarial en Honduras se lo dan por amistad política de turno, no por hoja de vida. Cobran por adelantado, aunque sus escritos de demanda llevados por abogados sin su consejo legal no les gusta demandar a jueces políticos y abogados. Hay intachables. En Honduras todo complican. Aquí en Estados Unidos sacan unos cursos de leyes y ya les dan el diplomado y sellos legales del Estado. Y lo digo porque mi ex esposa y las 2 ex del papá de mi ex, ellas 3 son notarios en Honduras. El problema de siempre, todo termina redundando en corrupción. Porque lo vamos a reflexionar ese mensaje, lo vamos a reflexionar. Pareciera que en Estados Unidos la fe pública es bien simple. Latino, ese es el error que tenemos. Sí. Y lo que pasa es que tenemos muchísima cercanía territorial, geográfica, y con una influencia norteamericana que no pueden negar, sí, pero que no hay que confundir que el sistema de Latinoamérica, salvo Estados Unidos, es un sistema romano-germánico. ¿Esto qué quiere decir? Que somos latinos, no anglosajones, por lo cual el derecho que tenemos en nuestros países es heredado del sistema español y de la colonización española, salvo Estados Unidos, que tuvo, por supuesto, su origen en Inglaterra. Entonces, los dos derechos, el anglosajón y el romano-germánico, están en pugna y el notariado anglosajón no tiene la figura del notario. Y el notary public es solamente una persona mayor de edad que sepa leer y escribir y certifica una firma con un carnet de conducir. Entonces no se puede jamás comparar todo el bagaje de estudios y de seguridad jurídica que ofrece un notariado firme y un notariado preparado de tipo latino a un notariado que no es notariado, que es un señor certificante y que confunde los sistemas notariales, porque en Estados Unidos cualquier instrumento, si yo me quiero divorciar, voy a un drugstore o a un supermercado, compro el formulario, se lo llevo al notary public, certificamos y ya estamos divorciados. Entonces no se puede comparar
el estado de litigiosidad que tiene Estados Unidos, el porcentual de litigiosidad, al porcentual de litigiosidad que tienen los países con este otro tipo de notariado. ¿Dónde es mayor? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero por eso existe el aseguramiento, todos los derechos se tienen que asegurar, porque acá hablamos de muchos problemas, pero no estamos viendo en un país con toda la potencia que tiene, que todos los actos jurídicos que se celebran tienen que tener una compañía de seguro por detrás que esté asegurando los efectos de ese acto cuando ese acto se caiga. Entonces decimos, es todo perfecto. No, los actos son altamente conflictivos. Lo que pasa es que hay un seguro, una compañía de seguro que paga. Que responde, sí. Y entonces ahí tenemos otro poder económico enorme. Enorme, aún en todo el tema de transferencia de inmuebles. Usted pierde su casa, y esto lo hago reflexionar al público hondureño. Muy bien. Si usted pierde su casa porque le han hecho una transferencia equivocada con un mejor derecho de otra persona, usted, un romano germánico, un latino con sangre latina caliente, sufre porque es su vivienda y quiere su vivienda. El estadounidense pierde su vivienda, viene un seguro y le paga, y sale de esa y se mete en otra. Sí. Porque no hay ese sentimiento que tenemos nosotros, que lo heredamos de nuestros abuelos y de nuestros ancestros europeos. Entonces, para nosotros la vivienda es algo muy importante y hay que determinar ese trasvasamiento de las viviendas con un sistema como el que tenemos. Me desbarató la pregunta que le venía a la doctora Cristina, me la desbarató porque le iba a decir yo, si en efecto un fuerte sistema notarial determina el éxito o no de los países por el asunto de seguridad jurídica, ¿por qué en un país con tanta debilidad notarial como Estados Unidos, por favor, si lo comparo con Honduras, es un error compararlo, pues el éxito de ellos y el de nosotros? Pero el éxito de ellos no pasa por eso, pero pasa también por tener una fuerte carga de sanción. ¿A quién se le ocurre en Estados Unidos no pagar un crédito? Claro. Porque queda fuera del sistema. Entonces, ¿y a quién se le ocurre aquí en otros sistemas pagar el crédito? No, y si no puedo pagar, mejor, ¿para qué no voy a...? Entonces, esa es una cuestión de cultura. Y están hechos a sanción. Nosotros no nos gusta sancionarnos. Entonces, esta es el aligeramiento de las costumbres. Pero es yo te felicito porque, siendo que no venís del palo, como decimos nosotros, que no sos notario, conocés la idiosincrasia, y estas preguntas disparadoras que has hecho al pueblo hondureño son fundamentales. Pero un Estado, y lo vemos en los estados europeos, un Estado que tiene un notariado fuerte y que el notariado no solamente actúa con los particulares, el notariado actúa con el Estado. Cuando el Estado es parte de un negocio jurídico, también hay un notario celebrando ese negocio jurídico. Cuando los grandes centros de poder económico están desarrollando emprendimientos inmobiliarios, está también el que está cuidando los derechos del vulnerable, que con un crédito mínimo está metido en la adquisición de un inmueble. Para esto sirve, pero por supuesto que todo el éxito sea un notariado, el notariado colabora. ¿Y por qué colabora? Porque hay certeza, porque hay ausencia de conflicto, porque se sabe que el notario crea un ámbito de confianza y confidencialidad. Y además, algo que todavía no pudimos abordar, el notariado es el que previene el blanqueo de capitales, porque tenemos como función dentro de nuestro ejercicio funcional la tarea de la prevención del lavado de capitales, del blanqueo para la gente común, el blanqueo de dinero y del financiamiento del terrorismo. Entonces, las normas del GAFI y de GAFILAT son normas que nos reconocen a nosotros los notarios como oficiales de información. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una escritura pública, tenemos que buscar en el listado de terroristas internacionales, si la persona a la cual estamos dando fe de que es esa y no es otra persona, no es un terrorista internacional de las listas, ¿acaso no es una tarea enorme la que estamos haciendo en búsqueda de esta paz social, la ausencia del delito transfronterizo, a veces hasta poniendo en juego nuestra propia persona? Así que no es poca cosa. Lo que pasa es que hay desviaciones, como en todos temas. Desviaciones, pero yo siento que esas desviaciones estructurales
que son universales, pero aquí se acentúan, se pueden corregir. Yo estoy convencido que se pueden corregir con sanciones ejemplares. Es que yo estoy convencido. Con solo el hecho que un notario sepa que su nombre será divulgado, si la Sala de lo Civil cree que hay méritos, razones suficientes para suprimirle el exequatur a un notario, yo estoy seguro que van a pensar solo una vez si me conviene hacer esto. Y Renato, también es importante señalar que dentro de la estructura de la Corte Suprema de Justicia, nosotros tenemos la dirección de auténticas y se han detectado un sinnúmero de irregularidades con las firmas de los notarios, situación esta que ya se han establecido nuevos mecanismos de control. De hecho, la secretaria general junto con la sala hemos revisado varios de los casos y ya se han puesto en conocimiento del Ministerio Público, porque es necesario hacer eco de todas estas malas prácticas de los notarios. Bien, muchas gracias. Unos 2 mensajitos para irnos a la pausa porque estábamos en una sección. Lo que pasa es que es oportuno las explicaciones que hemos recibido. Escribe un televidente, aquí se ocupa auténticas para cosas que realmente no son irrelevantes, como ejemplo, el traspaso de un vehículo, algo que debería ser un trámite simple ahora con la tecnología. Alex opina, la pérdida sistemática de confianza institucional. Mayita Carvajal, que se venden al mejor postor, y Walter escribe vender auténticas en blanco a tramitadores. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en Muchas gracias por sus opiniones. José Mario Reyes escribe, fundamental crear legislaciones y continuar con la promoción de la transformación digital, lo cual fortalece mecanismos de seguridad y autenticación de la información, tal como la firma electrónica avanzada, la cual ya funciona en el país. Esas prácticas mitigan falsificaciones. Escribe Gabo, prestar su protocolo para transacciones nefastas, piratas de la ley, y la Corte Suprema no se queda atrás en la piratería de la ley. Poder nefasto sin carácter compensado con su presidencia. Milton escribe, en Honduras debe abrirse más para ser notario. Los notarios son personas de fe pública para extender documentos que nos sirven a los hondureños. Para mí todos los abogados y abogadas deben ser notarios. En Estados Unidos los notarios son personas honestas, no son abogados. Por favor, poneme el mensaje anterior. Quiero reflexionar porque no lo entendí muy bien. De Gabo. Prestar su protocolo para transacciones nefastas, entre signos de admiración, piratas de la ley, dice. Vamos a ver, coincidimos hasta ahí. Y la Corte Suprema no se queda atrás en la piratería de la ley, ni siquiera se lo pregunta, entre signos de admiración lo afirma. Y la Corte Suprema de Justicia no se queda atrás en la piratería de la ley. Poder nefasto sin carácter, compensando con su presidencia. Ahí es donde me perdió. No comenzando quiere decir, creo yo. Ah, sí, correcto. Sí, ya ahora sí entendí. Es que ese compensando es lo que me generó reflexiones. Bueno, muy bien. ¿Qué dice Wilfredo? Unos 2 más para ir a la pausa. Ya leímos el mensaje de... Bueno, pues leamos otro entonces. Vamos a ver, Alan Alvarenga escribe, pues soy abogado y el notario con quien trabajo es una persona muy honesta y capaz, tiene un récord intachable y honorable. Lo malo de muchos es que se alían con los tramitadores y nos quitan mucho trabajo. A los que hacen traspasos de vehículos les riegan las auténticas. Bueno, yo creo que aquí queda una conclusión. La percepción que tiene el pueblo de Honduras sobre los notarios es por asuntos de ética. ¿Sí? Totalmente. Es por asuntos de ética. Sí. Pero yo les decía a ellos, miren, que ejercer con plena independencia la actividad profesional que nos corresponde a cada uno de los agremiados en la diversidad de gremios del país tiene una diferencia con Argentina. En Argentina, que no escucho yo de la prensa, pongo el ejemplo de la prensa, militante, siempre he criticado eso de Argentina,
que pareciera, sí hay independientes, pero pareciera que en Argentina los periodistas y la prensa, los que no están con Milei, con Macri, aunque entre los dos hayan diferencias políticas, están con Néstor el finado o con Cristina privada de su libertad, sancionada por actos de corrupción. Es una división en la prensa argentina que digo yo, Argentina con el país que es, con el peso mundial que tiene la marca argentina, tienen una división política e ideológica que muchas veces los hace perder la perspectiva de la esencia de las cosas. Pero yo no escucho que matan a un periodista en Argentina. Claro, cuando se injuria, calumnia o difama, hay requerimientos, funciona el Estado de Derecho, pero que se van a matar o que alguien va a matar por el criterio de un periodista, yo no lo he visto en Argentina. O sea, me parece un país evolucionado en ese aspecto. Aquí en Honduras es diferente. Y yo entiendo al gremio de los notarios. Un abogado con exequatur, es decir, que ejerce el notariado, si le suprimen su exequatur, puede mandar a matar a la coordinadora de la sala civil, puede mandar a matar si es la asociación que preside el magistrado Nelson Mairena, lo puede mandar a matar. Es decir, las redes criminales pululan en Honduras. A mí me pueden mandar a matar por algo que digo. Por eso es fácil ejercer el periodismo en otros lados, porque hay Estado de Derecho. Y aquí no. Aquí lo pueden mandar a matar por una expresión dicha, amparada en la libertad de expresión y de prensa. Yo entiendo, yo estoy seguro que si la Asociación de Notarios de la Unión, ¿cómo? La Unión que usted preside, usted es parte de la directiva, sí. Divulgaran los nombres de los notarios corruptos, miren, disuaden al resto de notarios para atentar contra la seguridad jurídica del país. Pero se arriesgan a que los manden a matar. Si pasa con la prensa, la gente puede decir muchas cosas de nosotros los periodistas, pero no sabe lo que tenemos que pasar y los riesgos que implica decir las cosas como son. Tanto con gobiernos de derecha o con gobiernos de izquierda, no es fácil esto, no es fácil. Pero si nos eligieron, si nos seleccionaron, asumamos el riesgo. Asumamos el riesgo, si no el país no cambia. Volvemos ya con los comentarios finales. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Continuamos con Frente a Frente gracias a Pacasa. Activa el modo Mochila On y recibí hasta 40% de descuento al presentar tu lista escolar. Ochoa opina, el error es olvidarse de ser un garante de la legalidad y seguridad jurídica e intercambiarlo con fines comerciales. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Aprendí a ahorrar desde que tenía 4 años, me enseñó a mi papá. Solo el dinero que le regalan a uno puede separar una parte y ahorrarlo. Mi disciplina en el ahorro nació en mi casa. Ahorrar para lograr un objetivo, una meta o un sueño. Porque cuando creces generas desarrollo. No es tanto lo que puedas generar económicamente, sino lo que puedas ver crecer a una persona. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Soy Lucía Zúñiga y ya me encuentro en mi vendedor Loto comprando mi boleto de bingo con todo Loto. ¿Sabías que puedes ganar desde 20 lempiras hasta 30,000 lempiras? Así como lo oís. Compra tu boleto por tan solo 10 lempiras en los más de 3,500 vendedores Loto a nivel nacional o escaneando el código QR que aparece en pantalla o en línea en loto.hn.
Y no te perdás el sorteo oficial en Con Todo a las 4 de la tarde por Canal 5, El Líder. Así que ya sabes, jugá, marca y gana con Bingo con Todo Loto. Te cambia la vida. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras.